Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal, El Son Político de Tasco, que dirige un servidor, profesor Alanís. Hoy quiero comentar una crónica dentro de las muchas que escribo en mi libro. A ver, Apolín, si acercas la cámara. Este libro, escrito por un servidor, es mi más reciente publicación donde escribo muchas crónicas. Y dentro de las crónicas, hoy voy a comentar una que muy poca gente conoce, porque la mayoría que vivió estos momentos en que se dio eso de la sorreada en Tasco, que ni los cronistas de Tasco conocían esto, porque yo tuve la fortuna de haber nacido en una tierra, en un barrio, en una propiedad de la familia Martínez, Martínez Núñez, por aquí cerquita, por la Fuente del Pochote. Eran arrieros, magníficos arrieros. Viví también y crecí entre mineros, entre jornaleros, albañiles, mineros. Entonces, oía yo platicar a mi padre, porque él sí laboró en este fenómeno laboral conocido como la sorreada, y yo solamente escuchaba las pláticas y curiosas de mi padre y otras familias que iban a una mina de aquí, no muy cerca, la mina de Guerrero, que está en la parte de atrás del solar, allá en la parte de abajo, muy abajo. Y se me quedó grabado ese término de la sorreada. Yo consulté a personas, bueno, mi padre me platicaba y se me quedaron grabadas, pero también mi cuñado Gavino Sandoval Jaimes trabajó en eso de la sorreada. Su primo Gavino Sandoval Flores, mi primo Fernando Martínez Alanís, Álvaro Pérez, Enrique Ramírez, que todavía vive. Los demás que acabo de mencionar ya murieron, pero Enrique Ramírez está muy enfermito, pero él también me platicó mucho sobre la sorreada. Pregunté a gente, consulté a gente como a Luis Michelini, porque su papá fue ingeniero italiano y vino aquí, descubrió algunas minas, don Luis Michelini, y pues él me comentó, me hizo algunos comentarios, lo que sabía acerca de la sorreada en Tasco. Consulté también al amigo Lino Cuas, porque su papá, don Osvaldo Cuas, pues también un señor que llegó de Alemania por acá, por las minas de Zitinga, pues tenía mucha experiencia como gambusino, como conocedor de metales. De la misma manera tuve la suerte de haberme encontrado un día y nos identificamos con el doctor Héctor Estrada, y él me decía que su papá era precisamente un gambusino que llegó de Chihuahua, y él compraba el metal a los sorreadores. Vivía justamente ahí en la calle Son Obscuras, y en aquellos años, de los años 50, 51, pues todavía no existía la casa de la familia, ¿cómo se apellida? Mora. Y ahí entraban los camiones de volteo a cargar el metal, que después trasladaban a la comunidad conocida como El Naranjo, y de ahí, del Naranjo a Morelos, y de por ahí de Morelos a las fundidoras que se encontraban por allá en el norte. Entonces, ¿quién eran esas gentes que trabajaron en esto de la sorreada? Bueno, pues fueron gentes que llegaron de por aquí, de la comunidad de Poder de Dios, llegaron de Tetipá, llegaron de
Sualtepec, Nostepec, de la Tierra Caliente, diferentes lugares. Entonces, pues la necesidad los obligó a buscar trabajo porque querían llevar el sustento a sus casas, y así fue como varios se fueron allá a la mina de Guerrero a robarse el metal, porque esas minas fueron abandonadas durante la Revolución Mexicana, durante el zapatismo, y pues los dueños prefirieron irse porque pues los revolucionarios como Zapata, como los Salgado aquí en Guerrero, pues andaban tras los gambusinos, los conocedores de metales, para llevárselos a Campo Morado y allá fundir la plata, convertirlas en monedas para sostener la revolución. Voy a leer algo de lo que yo escribí en este libro. Dice, en este periodo, hablo de los años 50 cuando yo me doy cuenta, pero la sorreada empezó mucho antes, mucho antes. Taxco pasaba una lamentable situación de desempleo. Por mucha gente desocupada se metió a la sorreada. Como ya lo he dicho, de las pocas personas que sobreviven, nadie ha sabido decirme con suficiente claridad lo que significa el término sorreada. Me comentaron que tal vez por ser un trabajo informal, eventual, igual que el término charreadita, que inventaron los plateros cuando se referían a un pequeño trabajo que se les encargaba a un artesano. Cuando se pedía a un platero hacer alguna compostura de unos aretes, anillos o algún prendedor o pulsera, el artesano decía, voy a terminar una charreanita. O el jornalero decía, voy a hacerme una fainita. O el sembrador que cultiva la tierra decía, cuando había muchas lluvias, voy a hacerme una fainita mientras se quitó el agua. Y así se van formulando estos términos. Pues bien, el joven dice aquí, hablo de mi cuñado, él pues fue sorreador junto con Bernabé Cambray, que le decían el venado, Gavino Sandoval Flores, le decían el mosco, Agripino Magadán, la Potocha, Fernando Martínez Alanís, Enrique Ramírez, Álvaro Pérez. Bueno, de los pocos que yo pude haber logrado hacerles una entrevista, pues que me comentaron que efectivamente que se arriesgaban mucho, porque había por allá un personaje como velador, como cuidador de la mina, que al parecer le decían la tuna, y que los ponían mal con las autoridades y mandaban al ejército, y cuando los agarraban se los llevaban presos ahí al Cerro de la Bermeja, donde estaba el cuartel militar. Bien, aquí yo escribo lo siguiente. Solamente se limitaban a escuchar pláticas de algunos señores quienes comentaban que en Taxco, me refiero a los sorreadores como mi cuñado y otros más, había mineros mexicanos y extranjeros dueños de minas que explotaban con sus propios recursos económicos. Ocupados en su trabajo, se dedicaban únicamente al acarreo y venta del metal. Oían decir que el valioso metal lo transportaban a la comunidad del Naranjo para transportarlo en tren hacia las fundidoras que estaban en otros lugares, que ellos desconocían. Gavino Sandoval Flores calcula que en 1947 y 1948 había unos 150 trabajadores aproximadamente dedicados a la sorreada. ¿Qué herramientas ocupaban? Marros de 8, de 12, 14 libras, cuñas, barretas, eso era lo que ocupaban, y a veces, cuando se podía, pequeñas porciones de pólvora para dinamitar y tumbar el metal. También aquí escribo,
Calcula que entre 1947 y 1948 había unos 150 trabajadores aproximadamente dedicados a la sorreada. Los compradores del metal se localizaban en diferentes partes de Taxco. También comentaban que los vigilantes de las minas de Guerrero continuamente los acusaban con las autoridades locales como saqueadores, de tal manera que en ocasiones que se descuidaban, algunos eran capturados por el ejército y los encerraban en el cuartel ubicado en el Cerro de la Bermeja. Así es. En aquella época, mediados de los años 50, se acostumbraba que las esposas llevaban la comida a los maridos cerca del lugar donde trabajaban. Mi madre tenía que llevarle la comida a don Lupe, o sea, mi padre, hasta la mina de Guerrero. Siendo yo muy niño, en algunas ocasiones acompañaba a mi madre caminando de ida y regreso a nuestra casa. Tengo por suerte remotas memorias de estas filas de mineros que venían hacia Taxco cargando pesados costales con piedras, otros con costales vacíos que iban de regreso a la mina. Aún recuerdo cómo entre sueños sus rostros bañados de sudor, descansando bajo una exigua sombrita, porque ya ven que allá no hay árboles frondosos por esos lugares, porque estos terrenos carecen de árboles frondosos como los encinos. Un grato detalle que no se me olvida sobre estos áridos caminos transitados por los tesoneros jornaleros fue cuando mi padre me presentó a un señor de nombre José, y recuerdo que me dijo: saluda a este señor porque es tu padrino de confirmación. Qué bonitos recuerdos estos. Este pasaje, esta crónica, poca gente la conoce, porque pues seguramente la gente del centro. Yo le preguntaba al cronista Javier Ruiz qué era la sorreada, y él me decía las zorritas de los talleres. Digo, no. Le pregunté a Juan Crisóstomo, ¿qué es la sorreada? Las zorritas de los talleres de platería. No. Le pregunté al amigo Juan de Dios Labra, oye, ¿tú sabes lo que era sorreada? No, pues las zorritas que trabajaban, los niños que trabajaban en los talleres. Digo, no, no es eso. La sorreada es esto. Yo viví entre sorreadores y mi padre es la mejor prueba de que él trabajaba en eso. Fíjense, se venían cargando unos se dedicaban a sacar el metal con la barreta, con las cuñas, y otros a carrear. Se venían cargando entre 25 y 30 kilos desde la mina de Guerrero. Quien conozca esta mina o quien tenga curiosidad, pasando por la carretera de aquí rumbo a Cerro Gordo, ahí donde se conocen como las minas de Jesús, cuando van pasando por ahí, vemos hacia abajo y todavía de ahí se logra ver la mina de Guerrero, que era una mina rica en plata, me parece. Entonces, estas crónicas, entre muchas que yo escribo en este libro, titulado Mi provincia y yo, muchas, dice Mi provincia y yo, tradiciones, costumbres, anécdotas y relatos y algo más. Estos son algunos recuerdos que me han quedado de mi época de niñez. Era un niño muy retraído. Algún día les voy a hablar de mi experiencias en la escuela. Yo era un niño muy retraído. Yo me consideraba que yo no era inteligente, que yo no servía para el estudio. Lo contaré en su momento. Ahorita comento lo de la sorreada porque la gente de Taxco debe de conocer a través de gentes como yo que tuvieron esas vivencias, esas experiencias de vivir entre arrieros, entre albañiles, entre mineros, entre jornaleros y entre los sorreadores. Pues realmente es un privilegio. Todas esas experiencias son las que retuve en mi mente por muchos años, y posteriormente algunos amigos me decían, oye, si tú sabes estas crónicas,
¿por qué no las escribes? Y yo decía, no, pero es que ¿cómo voy a escribir yo si no sé escribir? Salí de la escuela primaria sin saber leer y escribir, y ¿cómo me voy a atrever a escribir un libro? Pero ya con el paso del tiempo me fui a la secundaria, después me fui a la prepa, me fui a la universidad, y allá, gracias a mis amigos que eran muy inteligentes desde la secundaria, yo formé equipo con chavos más inteligentes. En la prepa formé un grupo con compañeros ya maestros como el profesor Alfredo Estrada, González, Daniel Alarcón, Ciro Morales, y hicimos un equipo que el profesor Alfredo, la verdad que nos ayudó mucho en matemáticas, porque él era muy bueno en las matemáticas. Y así, allá en Chilpancingo también me uní con unos maestros que ya trabajaban en secundaria, y ellos fueron los que me orientaron mucho y me inclinaron a la lectura, me inclinaron a escribir algunas cosas, y gracias a ellos pues hoy tuve ese privilegio. Hoy tengo ya 7 publicaciones, bueno, me falta el de mi libro de canciones, pero para mí es un privilegio haber tenido la oportunidad de escribir tantas crónicas, tantos relatos curiosos, tantas anécdotas que hacen reír, porque yo las viví, yo conocí a los personajes típicos de esa época. Entonces, paisanas y paisanos, pues yo sentí hoy en día la necesidad de escribir, de escribir, de publicar, y ahora comentarle a mis paisanas y paisanos de aquí de Taxco, de Guerrero, y hasta donde lleguen estas crónicas, pues se las ofrezco con el ánimo de que las escuchen, y si alguna vez llegan a venir a Taxco, bueno, pues busquen este libro. Apolo, lo enfocamos, busquen este libro, Mi provincia y yo, tradiciones, costumbres, anécdotas, relatos y algo más, y obviamente crónicas. Entonces, para mí es un placer dar a conocer estas cosas que yo viví, y bueno, pues espero sus comentarios. A lo mejor puedo estar en algún error, pero las experiencias que yo les expongo son producto de consultas, de pláticas, de entrevistas con los personajes que acabo de mencionar. Así que, paisanas y paisanos, esto fue lo que yo les comenté por hoy. Les agradezco, muchas gracias. Por favor, compartan estas crónicas, denle un like si es que les gustan mis comentarios, y por hoy les doy las buenas noches. Gracias por verme. Este es su servidor, profesor Agustín Alanís Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván Alanís Lagunas. Muchas gracias y buenas noches.